¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Estamos a domingo 22 de septiembre, 25º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la primera lectura de hoy está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y del 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Veamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo:
el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué tenemos hoy? La liturgia de la palabra nos pone a meditar sobre el asunto de la grandeza. ¿Has tenido tú alguna vez esos deseos de grandeza, de llegar a ser alguien en la vida? Y cuando se dice alguien, me refiero a alguien importante, a alguien de quien todo el mundo hable, alguien con fama, prestigio, en fin. ¿Y esto será malo o será bueno? ¿Será lícito o ilícito? Veamos lo que nos dicen los que saben de esta materia. Uno de los deseos que todos tenemos es el de alcanzar la grandeza. Se trata pues entonces de un deseo bueno y natural. Este deseo se manifiesta en la competitividad, en los deportes y en los juegos. Se convierte en una fuerza impulsora en los negocios y en la política. Nos impulsa a hacer las cosas mejor en la vida, como en la escuela, en las actividades artísticas, en los pasatiempos, y a trabajar duro para perfeccionar diversas habilidades y talentos con el fin de sobresalir. El problema es que todo deseo bueno y natural que tenemos ahora está desordenado hasta cierto punto a causa del pecado original. Como resultado, el deseo que tenemos de alcanzar la grandeza puede convertirse en una obsesión, una causa de desánimo cuando fracasamos, una fuente de celos cuando otros parecen hacerlo mejor, y puede llevarnos a conseguir metas vacías y fugaces en la vida. Incluso, tristemente, en la vida de fe, podemos ser afectados tanto por el deseo natural de grandeza como por la caída de ese deseo. El deseo natural de grandeza, cuando se mezcla con la fe, nos llevará al deseo de ser santos y de hacer grandes cosas por el reino de Dios. Pero, como cualidad natural caída, también podemos caer en la trampa de vernos en competencia con otros dentro de la iglesia. Y podemos llegar a sentir celos de aquellos que parecen ser santos y que son reconocidos por su buena obra para Cristo. O sea que dentro de la iglesia también podemos experimentar ese deseo caído, mal encaminado, de grandeza. Entonces vienen los conflictos en el seno de la iglesia. Y no nos extrañemos, esto ha sucedido desde el tiempo apostólico, desde que Jesús caminaba con sus apóstoles y litigaban entre sí y peleaban entre sí a ver quién era el más grande o quién iba a ser el más grande. Justo antes del pasaje que hemos escuchado del Evangelio que nos toca hoy, en el que se describió a los discípulos, habían estado discutiendo entre ellos sobre quién era el más grande. Jesús les predijo por segunda vez que sufriría y que moriría. Recordemos que después de la primera predicción de su pasión, Jesús llevó a Pedro, Santiago y a Juan a una montaña alta donde él se transfiguró. Y era a estos tres a quienes él llevaba en diversas ocasiones donde necesitaba mostrar de alguna manera esa parte que no se veía todos los días más que un ser humano. Esto despertó celos a los otros de llegar a pensar ¿por qué siempre estos tres? ¿Es que estos tres son mejores? ¿Es que a estos tres los ama más? ¿Qué va a pasar con estos tres? Entonces tal vez uno de los otros discípulos sintieron esos celos de este trío que tenía un trato especial. Luego, después de que Jesús les predijera su pasión por segunda vez, es posible que ellos se hayan preguntado acerca de qué pasaría con ellos, si volverían a tener alguna otra experiencia trascendental y si volverían ellos a ser los que iban a ser invitados como en la transfiguración. Entonces, independientemente de lo que haya pasado o de cuál haya sido el motivo por el cual ellos hayan estado discutiendo, el asunto es que discutieron, lo hicieron. ¿Quién va a ser el más grande entre nosotros? Y no fue el resultado de un deseo santo y purificado.
sino de un buen deseo de grandeza que se distorsionó y se convirtió en un asunto de competencia entre los discípulos, competencia interna, una competencia impía, mala, basada en celos y en egoísmo. Entonces, en el cielo, todos sabremos quién es el más grande. Curiosamente, las escrituras, las enseñanzas oficiales de la iglesia y muchas experiencias de los santos nos revelan que habrá niveles de gloria en el cielo. O sea, el cielo no será vivido de igual manera o con la misma intensidad para todos. En el cielo cada uno de nosotros será perfectamente feliz, pero cada uno de nosotros también participará de la gloria de Dios de diversos grados o en diversos grados, en función del mérito de nuestra caridad aquí en la tierra. O sea, si nos preocupara realmente un sano deseo de grandeza, tendríamos que pensar más en la grandeza después de esta vida que en la grandeza en esta vida. El ejemplo clásico de esto es que si cada alma es como un vaso de agua en el cielo, entonces todos los vasos estarán llenos. Pero algunos vasos serán más grandes que otros y podrán contener más agua, o sea, más gloria. Por esta razón, debemos recordar que el deseo natural de grandeza no es malo, es bueno, pero debe estar debidamente ordenado, encauzado por la gracia de Dios. Ese deseo no debe convertirse en lo que fue entre los discípulos, que se veía como competidores. En cambio, debe dirigirse al deseo más profundo de santidad y de caridad. En el cielo, todos estaremos asombrados de esas almas santas que están llenas de las mayores profundidades de gloria para siempre. Lo más probable es que sean ampliamente desconocidos en la tierra, que nadie los haya mencionado ni nombrado aquí, pero que allá arriba gocen de un nivel de gloria asombroso. Esos humildes y pequeños de este mundo, que nadie los conoció, serán seguramente los que disfruten de un mayor grado de gloria allá en el cielo. Pensemos en esto. Si tanto te preocupa la grandeza, encáuzala y deja que el Espíritu Santo te conduzca en esta vida de tal manera que esos deseos de grandeza, purificados y limpiados, puedan llevarte a un mayor grado de santidad para que los disfrutes allá arriba en el cielo, donde, repito, todos seremos plenamente saciados, pero no todos estaremos al mismo nivel de disfrutar de la gloria de Dios, que es para todos, pero no todos tendrán la misma capacidad de vivirla. Eso depende de cuánto nos hayamos esforzado, de cuánto nos hayamos abierto a la gloria de Dios, de cuánta caridad hayamos vivido aquí abajo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.